Edad Moderna por el grupo expositor número 3. Conoce como Edad Moderna al tercer periodo en el que suele dividirse la historia de la humanidad. Este comprende lapsus entre mediados del siglo XV y finales del siglo XVIII, es decir, entre el 1453, con la caída del Imperio Romano, y el estallido de la Revolución Francesa en el 1789. Fue una época de importantes cambios, tanto en el campo político, económico, social, científico, pues marcó un alejamiento del poder religioso en el occidente. Esto sentó las bases del Estado y del mundo moderno que actualmente conocemos. Para seguir conociendo sobre el origen del Estado moderno, lo abordaremos para una mejor comprensión en base a sus características. Origen del Estado moderno. Pues nos habla que a partir del siglo XIV y XV, los señores europeos iniciaron el proceso de formación del Estado moderno, al comenzar a concentrar y centralizar el dominio de sus tierras, aprovechando la crisis que enfrentaban los señoríos tras las guerras. Hicieron pacto con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio, o si no, debieron reconquistarlas a través de guerras sangrientas. Los señores fueron ayudados supuestamente en este proceso por los burgueses que deseaban sorprenderse de los señores feudales, para asegurar la gobernabilidad, el respeto de los derechos y el cumplimiento de estos. Sin embargo, hay posturas que consideran que el surgimiento del Estado moderno no significa una ruptura total con las estructuras políticas, puesto que la aristocracia feudal conservó su poder político sobre las masas rurales. De tal manera que el absolutismo fue esencialmente un aparato reorganizado. No obstante, es claro que el Estado moderno surgieron estructuras gubernamentales nuevas. Crisis del feudalismo. Hablemos del primero, que fue de la ineficiencia del sistema feudal y la explotación de las fuerzas de trabajo, como por ejemplo la explotación de las tierras, la más importante del recurso humano, porque explotaban mucho a las personas y les pedían más y les ponían trabajos sobrecargados, y a causa de eso las personas ya no trabajaban bien y las tierras estaban cansadas. Entonces, a base de eso se dieron las malas cosechas, lo que ya no abastecía para que los señores feudales hicieran su negocio o cualquier otra cosa para lo que lo ocupaban. El número 2 está también la enfermedad de la peste negra, que afectaba a las personas, que se dio en Europa hace muchos años, y a causa de eso mermó la población, bajó su nivel. También el número 3, que está la descentralización del Estado, la pérdida del poder de la iglesia, porque las personas empezaron a perder la fe por todas las cosas que ellos hacían, que se empezó a dar cuenta a la gente que no eran ellos los que tenían todo el poder. Y la otra también fue el surgimiento de la propiedad privada, o sea, del sistema feudal al capitalismo, donde cada quien ya trabajaba para sus propias cosas, empezaba a salir adelante, miraban que todo les iba mejor solos, y eso ha sido todo. Gracias. Las monarquías nacionales. Es el surgimiento del Estado moderno, es una consecuencia de las crisis económicas, políticas y sociales que enfrentó la población occidental durante la Baja Edad Media. Este momento histórico se distinguió por una serie de transformaciones que permitieron el desarrollo del comercio, el crecimiento de las ciudades y el nacimiento de las burguesías. Esta nueva forma de organización mantuvo los privilegios de la aristocracia feudal, que conservó su poder político, pero la figura del rey concentró la mayoría de los poderes. Se amplió el conocimiento científico y técnico, que se descubrieron nuevas rutas y territorios trascendentes, y se renovaron los artes y la concepción de los seres humanos que percibían el mundo. Formación y evolución. Se regieron bajo los reyes, quienes se proclamaron como la máxima autoridad y crearon instituciones políticas, militares y económicas.
Se basaban en la idea de que su poder provenía de Dios, por lo que creían que tenían un derecho divino, al ser representantes de Dios en la tierra. Esto tuvo mucha aceptación por parte de las masas populares y las monarquías lograron consolidarse de gran forma. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro, como lo fue el rey Carlos V, quien tenía un gran poder sobre Europa e intentó unificar toda Europa bajo un imperio español europeo. Pero ni él ni su sucesor, el rey Felipe II, lograron consolidar dicho imperio europeo, ya que se toparon con la oposición de países como Países Bajos y Francia principalmente, por lo que esto llevó a la desintegración o desquebrantamiento de la Iglesia Católica. Esto de cierta forma ayudó a crear estados más libres, soberanos y nacionales, por lo que poco a poco se fueron creando lo que conocemos como estados modernos y dieron paso a lo que hoy conocemos como ordenamiento jurídico. Y aquí se basan dos teorías, que el estado moderno como tal se dio por leyes de la naturaleza del hombre, que fue una idea de los renacentistas de esa época, quienes creían que el estado provenía de la naturaleza del hombre. Pero sin embargo están los pensadores de la edad moderna, quienes creían lo contrario. Ellos afirmaban que era el hombre quien creaba el estado y no que venía de la naturaleza. Uno de ellos fue Nicolás Maquiavélico, que fue un impulsor de esta teoría en el Renacimiento. Él creía que el hombre daba forma al estado e inspiró a varios autores como Biden y Thomas Hobbes, dando paso a lo que hoy conocemos como estado en la edad moderna. La burguesía. Los puntos que podemos resaltar sobre el tema son el apoyo a los monarcas. Estas personas ocupaban los lugares de los nobles en los puestos más importantes, como la administración del Estado, en los puestos de justicia y control de autoridades. La clase burguesa cada vez era más poderosa, abarcaba dominio territorial y administrativo. Desde la alta y baja Edad Media, el poder estaba a manos de gente importante, como el Papa y sus emperadores, que claramente lo sustentaba la burguesía. La burocracia. La burocracia es un sistema de organización que se puede caracterizar por procesos que pueden ser centralizados o no centralizados, de responsabilidades o especialización en su jerarquía y en las relaciones. Se dice que entre los siglos XVI y XIX, debido a las múltiples competencias que los gobiernos se atribuyeron en el ámbito político, militares, económicos, sociales y religiosos, el Estado moderno tuvo para consolidar su poder la necesidad de ejercer funciones interpersonales a través de un gran número de intermediarios y burócratas. La creación de una estructura de gobierno más completa se debió a la existencia de las instituciones representativas del pueblo, ya que se creó una Cámara de Comunes, donde un grupo de personas decide formalizar una estructura para que sea mediante burocráticamente. Dicha práctica aumentó de manera importante en lo que son los siglos XVI y los siglos XVII, dejando de llevarse a cabo en el contexto de la Ilustración. A través de esta práctica, la monarquía buscaban obtener ingresos adicionales que contribuyeran al mejoramiento de las promesas financieras estatales. Economía. Con la centralización del poder que se presentó en la formación de los estados modernos, se desarrolló una concepción económica mercantilista, donde la acumulación de metales preciosos era un factor determinante de la fortaleza militar y por lo tanto de imponerse a otros estados. Entre el siglo XVI y XVIII, en el contexto del proceso de consolidación de los estados modernos en el sistema mercantilista, las teorizaciones económicas se comenzaron a configurar como una disciplina de estudio bien definida. Política. La cual incluye territorio, población y poder. En territorio podemos notar la ciudad capital, que es el centro político y administrativo. Encontramos también fronteras, política, administrativo y aduanas. En cuanto al poder, este implica la soberanía exterior e interior. La exterior es independiente por sí misma y la interior está sujeta a las leyes. Instituciones. Los estados modernos se apoyaban de las instituciones para lograr que la maquinaria estatal pudiera funcionar. Dichas instituciones partieron del Consejo Real de la Edad Media, conectando así con la Curia Regis,
la cual estaba compuesta por miembros elegidos por el soberano al cual ofrecían su consejo. El rey fue eligiendo personas cada vez más preparadas y capacitadas para que ocuparan los puestos institucionales. Ejército permanente. El ejército pasó de ser señorial a ser estatal, es decir, que buscaba ser mantenido con los fondos estatales. Cada vez se convertían en grupos armados más estables al servicio exclusivamente de la monarquía. Fue en el siglo XVII cuando comienza el proceso de profesionalización de los grupos del ejército, siendo el Estado holandés el primero en realizarlo. Este proceso se fue realizando de forma paulatina y diferente en cada uno de los estados. Durante esta época aún dominaba el ejército de los modernos mercenarios. Estas personas solamente buscaban pelear por el dinero y no realmente por la vocación que tuvieran para realizarlo. Sin embargo, comenzó a decaer tras la paz de Westfalia. Otro rasgo importante a señalar es que el ejército comenzó a dar ascensos por méritos propios y no realmente por el puesto o el lugar u origen que tuvieran las personas dentro de la sociedad. La evolución tecnológica dentro del ejército moderno más importante fue la creación de la artillería. El ejército buscaba la estabilidad dentro y fuera de su estado, por lo que era visto como la solución de los problemas, ya que reclutaba drogadictos, vagabundos, desempleados o cualquier otro tipo de persona que tuviera un problema o que representara un riesgo ante la sociedad. A pesar de las dificultades que tuvieron los ejércitos holandeses para centralizar y estabilizar sus grupos militares, lo lograron hacer y lograron fortalecer las monarquías, tal es el caso de Brandeburgo y Rusia. Diplomacia. La diplomacia la emplearon como un medio pacífico para resolver los conflictos con otros estados. Tuvo a dos figuras representativas, los cónsules, representantes de los intereses de un grupo de determinada nacionalidad residente en el extranjero, y los embajadores, representantes enviados con una misión precisa que representaban a su país y a su rey. Entre las principales misiones de los diplomáticos estaban el informar sobre el estado de las demás naciones, la negociación y el espionaje.